Antes estábamos hablando y lo hemos dejado así un poco en barbecho, porque David ha dado también su primera valoración, yo también la he dado, a propósito de lo que ha ocurrido en O Gran Camino, más allá de lo estrictamente deportivo. Pero es que tuvimos dos situaciones que normalmente no se suelen dar en el ciclismo. No sé si esto es bueno o es malo, también te digo, porque creo que además hay dos partes muy diferenciadas. Primero, una primera etapa que se cancela porque los jueces árbitros a priori no actúan como tienen que actuar previamente y los ciclistas son los que deciden parar. Y una tercera etapa que ya de por sí se ve afectada antes incluso de la salida, donde se suspenden dos de las ascensiones que había por el camino, que era la misma en dos ocasiones, y se recorta la etapa y por supuesto pues pierde gran parte de su aliciente y de la emoción que podíamos ver esos días. O sea, tú como ciclista profesional, viendo las imágenes, no sé si has tenido posibilidad de hablar con alguno de tus compañeros que estaba en O Gran Camino. Vamos por partes. Primero, el primer día, tú entiendes lo que pasa en el pelotón, imagino. Por lo que yo estoy viendo dentro de la cúpula de corredores y demás, desde fuera tú lo llegas a comprender. Sí, sí, sí. De hecho, ostras, la gente no se puede imaginar el frío y el malestar que se puede pasar. Por poner un ejemplo, en la carrera que hice sexto este año en la Challenge de Mallorca, coronamos el Puigmayor, estábamos arriba también a 1 o 2 grados lloviendo y terminábamos en una subida de 2 kilómetros, cosas así, el mirador de Sas Colomer, creo que se Sí. llamaba. El caso es que, bueno, pues después de 2 kilómetros ya en meta de subida, donde vas a tope, la velocidad no es alta, y yo llegué a meta y veía borroso del frío que tenía, o sea, no llegaba a ver nítido, era una Mm. sensación ya de mareo, de malestar, de una sensación en que en cualquier momento te puedes caer desplomado, con una hipotermia o... Estamos hablando que yo estaba disputando, hice sexto y teóricamente llegué Sí, medio claro. bien para poder hacer eso. Entonces, pues son situaciones de carrera muy complicadas, sobre todo, pues tú al final, si haces una subida y hace mucho frío, incluso te nieva, no hay problema. Pues la velocidad no es muy alta, tú generas calor, pero en una etapa en la que la velocidad media es de 40 por hora, vas todo el rato a 40 por hora o a más, en algún Mm. momento menos porque subes, pero hace esas temperaturas, es que te quedas totalmente helado. Y algún vídeo vi yo también de una entrevista a Moscón, creo que fue, Ujú. y hasta él dijo, yendo en la escapada por delante, dijo, ostras, vi momentos donde era realmente peligroso. Ya. Y él no paró, y había momentos en los que veía que podía hacer resultado, pero en el momento que alguien te dice que lo ve realmente peligroso y puede hacer un resultado, ostras. Claro. O sea, pero aquí lo perjudicial, creo, Fernando, aquí, y es de lo que hemos hablado antes David y yo, ¿no? Creo que lo perjudicial en sí es la imagen del pelotón parando. O sea, que al final vosotros, supongo que ya tú no lo vives en primera persona, pero lo has vivido otras veces, que seguramente te has podido sentir un poco desamparado, de decir, ostras, tal y como está, bien sea por viento lateral con fuertes rachas, bien sea pues por nieve, por alguna inclemencia meteorológica, te sientes desamparado y claro, si llega Vingegaard, va al coche de dirección, lo explica Ezequiel, lo dijo abiertamente, que ese día en concreto, hablamos de la primera etapa, él habría parado, antes incluso. Pero que es la jueza árbitro la que dice, es que si coronamos, la bajada hasta Sarria está en buenas condiciones. Yo con lo que me quedo es que primero no hay un protocolo concreto de actuación. Ese protocolo de condiciones extremas es meramente interpretable y esto deja lugar a que se produzcan estas imágenes, que es que un pelotón pare una carrera. Claro, pero en este caso es por el desamparo, porque ves que hay otros que no están actuando por ti. Entonces dices, pues aquí me planto. Como ha ocurrido otras veces, que en otras ocasiones quizás era un poquito menos justificado. Se me Y, viene ahora la etapa del Giro, aquella no sé si fue el Giro 2021, no me acuerdo. No recuerdo cuál fue. Pero en este caso yo sí que veo una justificación. Y es que la interpretación desde un coche con aire acondicionado, con las ventanillas subidas y con tu abrigo es realmente distinta a la percepción que tú tienes yendo en bici. Yendo en bici, incluso aunque no estuviera nevando, cuando hay 2 3 grados y llueve y la Mm. velocidad es alta,
la percepción de frío es muchísimo. Claro. Y tú desde el coche en ningún momento te plantearías, ostras, no se puede seguir corriendo. Pues la percepción física de una persona y otra es totalmente distinta. Entonces no sé, Mm. eh, allí en esas situaciones cómo el juez puede interpretar la carrera. Es De que todas formas, algo se acabará fraguando porque yo este año he vivido ya dos modificaciones de recorrido, una en Mallorca y la otra en Mm. la Vuelta a Murcia, ambas dos por nieve. Entonces, bueno, pues ahora junto a la de O Gran Camino y demás, pues bueno, yo creo que algo se acabarán pactando entre corredores y la Unión Ciclista Internacional o bueno, yo creo que Sí, algo, porque algo tiene que acabará haberlo. saliendo. Es que esto, la imagen que no puede ocurrir es eso. O sea, un pelotón parando de moto propia porque ves que no, porque tienes mucho frío y no se está actuando desde el comité. Eso es lo que no puede ocurrir. O sea, veas como lo veas, un pelotón. Porque al final, cuando dices esto de forma tan tajante, un pelotón no puede parar una carrera legalmente. O sea, me refiero a que tú no puedes permitirte que esa imagen quede en la carrera. Pero es que ocurre cuando claro, no actúan por ti. Entonces ya es a la desesperada, pues paro. Y ya está. Y si no quiere parar Pero vosotros, aquí, paro yo. aquí yo, entendiendo obviamente lo que dice Fernando, que al final es el que está en carretera y los que se juegan el La físico, vida, sí, sí. eh, que bueno, partiendo de la base de que realmente se la juegan cada día, que salen, yo tengo aquí dos puntos en los que estoy algo en desacuerdo y que creo que perjudican la imagen del ciclismo. Primero, creo que el juez árbitro o bien no hizo bien su trabajo, o bien, no sé, no se esperó lo suficiente, ¿no? Porque igual viene un temporal y no es suficiente para parar la carrera, tiene que esperar 5 o 10 minutos, ver si pasa o no, y entonces pararla. Yo creo que esa imagen de que los deportistas o los competidores decidan por encima de un árbitro creo que es mala para el ciclismo, igual que lo sería para cualquier otro deporte. Y luego tengo la pregunta, ¿no? Típica, ¿no? ¿Esto en el Tour pasa y Mm. cancelan la etapa? Porque yo estoy bastante convencido de que, claro, los fugados para empezar, que tenían una buena situación, ya se habrían quejado, seguro, porque ellos siguieron, obviamente, con frío, sufriendo y demás. Pero ¿hasta qué punto es parte del ciclismo correr en condiciones adversas? Obviamente hay un límite, ¿no? Pero eran tales las condiciones, no sé. Te queda como aficionado, te queda esa duda real de decir, ostras, es que hemos visto en Giros de Italia, que no hay que llegar a ese extremo, por supuesto, pero hemos visto en Giros de Italia hipotermias en medio de una etapa a 2000 metros de altitud y la carrera ha seguido. Que no te estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Habría que pararla quizá, pero lo hemos visto y recuerdo Luis de un año en el Mortirolo que tuvo una hipotermia y incluso en una misma etapa varios ciclistas, la etapa ha seguido, se ha acabado y claro, hay que encontrar ese equilibrio quizá, ¿no? Entre la épica y lo sensato. Pero yo creo que lo del otro día, no sé, Yo no el otro yendo. día el principal problema que veía es que daba la sensación que la nieve estaba empezando a cuajar en el asfalto. Entonces, es que una bici de carretera no está pensada para circular Ya, por la nieve. O sea, más joder. allá del frío, uno de los problemas que estaba viendo yo en la carretera es que daba la sensación que estaba empezando a haber nieve en el asfalto. Y de hecho hay una imagen en una curva donde podrías entrar con el coche a 180 y no te saldrías. Estaba Moscon en la escapada y estaba tomando la curva como si fuera a 250 y estaría bajando a 50, una carretera de tres carriles, una curva Mm. imperceptible y da la sensación de que está haciendo todo lo posible por girar. Mm. Eso es porque el asfalto está ya Regular. bastante mal. Mm. De hecho, bueno, las imágenes estarán por ahí guardadas. Quizás es un momento que nadie a lo mejor la presta atención, pero si te paras a fijar en esa imagen, tú ves que están teniendo problemas por girar una curva que es nada, que es que con sol tomas pedaleando y a 150 si hace falta. Mm. Sí, pero al final también lo que sí que es cierto es que por eso digo que cuando el protocolo es tan interpretable, las carreras que peor salen paradas o que peor salen paradas son estas, ¿no? Porque es donde y me refiero a Gran Camino porque es una prueba punto uno y justo aquí conecto con lo del tercer día.
¿vale? Lo que ocurre en esa tercera etapa, que gana también Jonas Vingegaard, es una jornada que a priori pues también iba a ser de las más importantes o incluso se podría catalogar como la etapa reina, iba a ser en Ourense, de hecho se llamaba el Camino de Ourense, y bueno, pues de nuevo, después de un día soleado, aparece un día con muchísima nieve, con unas inclemencias meteorológicas que probablemente pues invitan a la organización, que es lo que ocurrió, a reunirse con los representantes de los diferentes equipos y se determina que el Alto de Santa Mariña no se sube, que es el puerto de primera categoría y que además se iba a colocar el final en el Alto do Castelo, 3 kilómetros más abajo de lo que estaba estipulado. Luego ves imágenes de la ascensión, porque circularon algunas vamos, que había una capa de nieve por donde no se podía pasar, pero luego es cierto que pasaron las máquinas, que no volvió a nevar como tal y que se podría ver con mucho frío, pero que se podría haber transitado por ahí. Aquí hay un aspecto fundamental. Mientras su gato, no sé cómo se llama, ¿tu gato, Fernando? Leia. ¿Leia? Pues Leia Es no que, está de es acuerdo que, con lo que estamos diciendo. es La que la casa princesa es Leia. suya. Tú sabes que los gatos sienten que es su casa y que Fernando es el invitado en este Sí, caso. sí, Lo efectivamente. sienten así, lo sienten así. Sí, sí. Bueno, volviendo. O sea, al final, la etapa se acorta y, jolín, ahí sí que ahí, después de lo que dice Ezequiel, porque él mismo ya como organizador dice, y él que ha sido ciclista profesional, dice, bueno, yo es que he planteado pues alguna alternativa, pero manteniendo también la subida a Santa Mariña y bueno, pues los corredores o hay algunos ciclistas y es que además luego te enteras según las opiniones que vas recibiendo, los inputs, de que sobre todo es Jumbo-Visma el que está produciendo esta situación por intereses obvios de Jonas Vingegaard, haciendo alusión a que hace frío y que por lo tanto pues evitamos subir hasta allí y acortamos la etapa de la manera que os he dicho. Claro, esto es muy distinto, Fernando. Esto no tiene nada que ver una situación del primer día con esta. Yo sé que tú pues formas parte de un equipo profesional, pero a mí lo que más me fastidia es por una carrera tan distinta como Gran Camino. Porque creo que el que peor sale parado de aquí es el organizador, desgraciadamente. Y creo que no. Aquí sí que tengo que romper la lanza en favor de Ezequiel, porque él ha mantenido la compostura y ha mantenido también el rigor. Pero quizá otros organizadores no hubiesen cedido tanto. Y esto es lo que ha dicho antes David, ¿no? Que aquí sí que pasa, pero es probable que quizá en otras carreras no pase. Otras carreras de mayor nivel. Pero bueno, sobre todo que es distinto un día de otro. Eso está claro. En la tercera etapa, claro, yo estuve viendo y antes de empezar a subir siquiera, yo me fijé, por ejemplo, que estaban los corredores muy, 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 muy abrigados, incluso estando en la escapada. Eso, y más cuando está siendo la escapada, que está siendo muy rápido, una intensidad muy alta y una etapa en la que aparentemente se estaba yendo rápido. Eso es que hacía mucho, mucho frío. Mm. Pero claro, desde la tele y yo viéndolo desde casa, mi percepción fue de que el puerto se podía subir sin ningún tipo de problema. Arriba sí que es verdad que se veían nubes, entonces claro, habría que saber más allá del frío, porque el frío como tal no creo que tenga que ser impedimento. Habría que ver el estado de la carretera. Si es que al otro lado había nieve, el otro lado daba cara norte y estaba alguna parte podía estar helada, alguna cosa así. Si no es el caso, yo creo que no hubiera sido necesario modificar el recorrido, aunque arriba tengas menos 4 grados. Luego te abrigas, te echas para abajo y ya está. Sí. Otra cosa es que la carretera esté peligrosa, que haya hielo, que pueda haber nieve, que allí, vamos, ya no solo Vingegaard, cualquier corredor te la juega así mucho. Claro, o sea, a ti no te voy a hacer la pregunta porque creo que no. O sea, tú ahora mismo estás en un corredor en activo y creo que no eres tú quien debe responder, pero yo creo que David aquí está de acuerdo. O sea, cuando tú invitas a y consigues que el campeón del Tour de Francia esté aquí, a Sí, veces yo creo que te expones por completo exacto, a esto. a lo que él opine, a que forme parte del comité de carrera en situaciones como esta. También entiendo que, bueno,
Ezequiel algo de presión podría hacer de ceder a lo mejor este año y asegurarse de que el año que viene vuelva a estar allí, o si no está él, este otro superestrella del Claro, Jumbo. es que es eso. Imagino que Pero, cedería hostia, pero es con que algún tipo de esto. condición. Claro, pero es que esto es muy heavy. O sea, que tú al final, con perdón, y de verdad que la expresión no me gusta nada, pero que te bajes los pantalones. Porque yo entiendo que al final traes a Vingegaard aquí y es un petardazo que pega Gran Camino, más una carrera nueva. Pero es que a ese punto no se puede llegar en el que un equipo o un corredor pueda, como tú has dicho, y además creo que de manera muy, muy sutil, formar parte del comité de árbitros o de la organización de la propia carrera, porque es que esto ya ha pasado más de una vez. Y es que Sí. aquí sí que es tajante lo que tú dices, David, y ahora te doy el paso. Esto no ocurre en un Tour de Francia. Esto te lo se puede garantizar, David, que en un Tour no pasa. No, bueno, a ver, es que el tema es que a mí me parece grave que un ciclista pues decida por el resto y más aún teniendo en cuenta que Vingegaard el año que viene no va a volver. O sea, es que Vingegaard después de lo que ha pasado, Mm, yo creo que dice, uff, qué frío he pasado, me voy a Emiratos Árabes, que es lo que solía hacer, ¿no? En esta eh, fecha de la temporada, que al final también es una carrera de un nivel altísimo y estás más tranquilo. Habrá habido dinero de por medio, intereses y demás, pero no sé, ha sido. Lo de la tercera etapa para mí sí que ha sido lo peor, ¿no? Porque para mí la primera etapa está bien cancelada, está bien parada, era peligroso. Repito, las formas quizá habría que ver cómo aplican este protocolo, porque al aficionado le queda la sensación de que desde el pelotón han dicho no queremos correr más, aunque luego por dentro haya habido otras decisiones. Debería ser un poco más claro todo, ¿no? El director con la bandera, como hicieron en el Tour hace unos años, ¿no? Parando la carrera, algo por el estilo. Pero en nuestra tercera etapa, pues, de hecho, comentaba Ezequiel Mosquera que los de Movistar querían correr, ¿no? Yo no sé, Fernando, tú si nos puedes contar algo, si quieres, o si se dijo por el chat del equipo, por lo que sea, pues un poco la opinión general de que había en torno a los ciclistas que estaban ahí, ¿no? Tus compañeros, si opinaban algo sobre esta Y etapa. hablé un poco solo sobre la segunda, después de que la cancelaron y tal, y hasta donde sé, hablé con algún director y demás, que lo pasaron muy, muy, muy mal. Que la sensación térmica, la sensación de frío y demás fue altísima. Sobre la modificación y cambio de la tercera etapa no he hablado nada, pero también es verdad que suele ocurrir siempre que después de una situación extrema como fue la del segundo día, el listón a la hora de hacer cambios y hacer modificaciones suele bajar mucho claro, y a lo mejor muchas veces te pasas de la raya simplemente por decir, ostras, ayer pasó esto, no puede volver a ocurrir. Y un día a claro, lo mejor no tiene nada que ver con otro. claro. Sí. Y luego, insisto, o sea, para mí, o sea, que esté Vingegaard en carrera condiciona absolutamente todo, porque claro, sabes, yo te doy mi presencia, pero a cambio, pues haz que mi preparación para mis grandes objetivos no sufra ninguna alteración aquí, salvo que sea por error propio, alguna caída, alguna lo que sea. Entonces, Mira, fíjate, Juan, en el Tour del 2020 creo que es, que empieza en Niza. No sí, sé si fue el 2020, sí, sí, que el ave cuando la fénix famosa de Tony imagen de, Martin. de Tony Martin Sí, haciendo sí, así como un pájaro, ¿no? Parando la carrera. Y ahí y hubo ese día, se cayó más de la mitad del pelotón. eso es verdad. Y no se paró la carrera. O sea, ese día sí que tenía una justificación de decir, ostras, es que es peligroso, se la están jugando. ¿Qué pasa? Pues que era el Tour, era una primera etapa muy bonita sobre el terreno, o sea, una etapa de media montaña para empezar el Tour en un sitio como la Costa Azul y demás, y no la quisieron parar. O sea, los intereses del organizador estuvieron por encima de la seguridad, quizá, de los ciclistas ese día. Y no está bien tampoco. Entonces, no sé, creo que Sí, hay pero ejemplos de ese día. día no se llegó a parar la carrera, pero sí se Sí, neutralizó Sí, fuera de todo, pronóstico. fuera de ser oficial, se neutralizó hasta falta de sí. 40 metros o algo así. Mm, Y bueno, he hablado con corredores que estuvieron allí aquella vez y es que era Claro. imposible. Era una pista de patinaje total. claro. Es que Sí, sí. profesionales cayéndose en cada curva y dices, hombre, ¿qué pasa aquí? No sé. Pero luego te encuentras con situaciones como la. Igual ha pasado muy desapercibida, ¿eh? Pero ayer domingo, en Fondrom Classic, la que ganó Anthony Pérez,
Que es una de estas carreras que igual Fernando, si estuviese en Cofidis, estaría ahí, en Francia corriendo, Sí, ¿no? sí. La De Ardèche hecho, un año con Cofidis hice las dos, Drome y Ardèche. ¿Ves? Pues ahí pega mucho el viento y ayer hubo, Algún vídeo he visto. sí, unos bandazos. O sea, Gaudu dijo, no sé cómo hemos acabado la carrera. O sea, no sé por qué no se ha suspendido antes, porque eran unos bandazos que estaban dando de viento lateral, corredores saliéndose de la carretera, como en la Vuelta a Andalucía, que es que En era... Andalucía, es verdad. Sí, Buah. en la tercera etapa de Andalucía, la que gana Belens. Claro, es que ahí te digo lo del protocolo, ¿no? No entiendo por qué no se actúa de una manera o de otra. O sea, parece que si cae nieve, entonces nos lo pensamos, pero el viento es que a mí me parece muchísimo más peligroso que la nieve. Pero Es que de largo. O sea, 70-80 kilómetros por hora de viento, a mí me parece... vamos, ¿Cuánto pesas, Fer? ¿Cuánto pesas tú ahora? claro. En torno a 65, así. Claro, si yo peso 15 más y cuando salgo con la bici y pegan 30 por hora, ya digo, "Uf, me tengo que agarrar una farola". Claro, es que tú Imagínate. imagínate, es que Fernando sale volando. De todas formas, es que es muy complicado, porque tampoco veo yo lo mismo que te pase esto en una tercera etapa de 5 etapas en la Vuelta a Andalucía que te pase en una de un solo día. En una de un solo Claro, día, tú eso es como verdad. corredor profesional dices, soy incapaz de llegar a meta sin caerme. Vale, pues te paras con tu auxiliar, fin de la carrera, y si hay alguno que sea capaz de llegar a meta o se la quiera seguir jugando, ya está. Pero claro, Pues, cuando hay una clasificación general de por medio, cuando tú te bajas y al día siguiente no puedes competir porque te has bajado, quizá el listón tenía que estar un poco más bajo por la seguridad de todo el mundo, porque tampoco todo el mundo tiene las mismas capacidades o el mismo peso. Es que Mm. yo lo veo realmente complicado, lo veo realmente complicado. ya. Es El que el poner problema un de este listón protocolo, de... el problema de este protocolo es que se tienen que poner de acuerdo juez árbitro, organizador y corredores o equipos, vaya. O sea, tiene que ser como un consenso que, a Sí. ver, hay veces que es obvio que llegas a un acuerdo, ¿no? En Ya, pero es situaciones que súper la extremas. decisión, David, es de una persona. O sea, de Sí, un la decisión elemento. final sí, pero Claro. el protocolo este dice Sí, sí. que tiene que ser un consenso al fin y al cabo. O sea, que votará el juez árbitro, porque al final tienes que dejar la decisión en manos de alguien. David, Pero, los consensos de la UCI me los conozco yo. O sea, venga, bueno. es que otra cosa no, pero Fernando lo sabe bien. O sea, y Fernando es corredor UCI. O sea, no lo olvidemos. O sea, Fernando forma parte de la Unión Ciclista Internacional, que es el máximo estamento de... Tiene carné. Tiene carné de la UCI. Y yo estoy Licencia para seguro... operar. Fernando, ¿a ti Pero te mandan cesta los de Navidad? calcetines, ¿Te mandan cesta de Navidad de No, la no, UCI? No, no, ¿verdad? Vale. no. vaya. Me quitan mi buena parte de porcentaje de los premios que ganamos Ah, y muy ya bien. está. Bueno, Joder. y te hacen orinar de vez en cuando, Sí, ¿no? de vez en Supongo. cuando. Sí, sí. Sí, también, también, también. Bueno, joder, encima. Encima que te hacen visitas ocasionales. Joder, ¿qué más quieres? Que, pues, era un poco también este debate en torno a Gran Camino, que vamos a cerrar ya, ¿vale? Sobre la parte que es más extradeportiva. Pero bueno, sobre todo con un ciclista profesional que yo creo que sabe de lo que habla y que ha expuesto pues muy bien un poco lo que es sus sensaciones, lo que le han dicho y lo que veía él también desde la televisión, ¿no?